Muchas gracias, doctora Sarita. Muy buenas noches a todos. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a hablar de la estrategia de la 4 y la 4.1, que es la elaboración de políticas y programas junto con los pacientes. ¿A qué se te refiere esta situación? Hay 4 pilares de los cuales les habló la doctora Sarita, que es en los gobiernos. Estas estrategias tienen que ver con gobiernos, establecimientos y servicios de salud, partes interesadas y Secretaría de la OMS. En las partes interesadas, pues tendría que ser, para que podamos ir entendiendo un poquito esto, son organizaciones no gubernamentales. En esta estrategia vamos a ir hablando nada más de una porque ya no tenemos mucho tiempo. Es, por ejemplo, la de conformar alianzas con las organizaciones. Esto se entiende para buscar buenas prácticas que vayan robusteciendo el modelo de atención en cuanto a mayor seguridad, mayor identificación de esos riesgos o a veces hasta los mismos problemas que nos han ocasionado esos riesgos, y se puede implementar barreras de seguridad. En la situación de establecimientos y servicios de salud, sería fomentar a través de la difusión la experiencia del paciente. Muchas veces nosotros lo que a veces recopilamos de los pacientes es su satisfacción del servicio que se le haya dado, y tratamos de hacerlo lo más objetivamente, pero a veces olvidamos de lado la experiencia que tuvo el paciente durante la atención, y es cuando nosotros lo hacemos más objetivamente y encontramos realmente muchas situaciones en las cuales a veces no nos damos cuenta cuando los pacientes transitan en cada uno de nuestros hospitales. En las partes interesadas, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer para completar esta estrategia? Es crear un mecanismo de supervisión. Y estos mecanismos de supervisión, pues tiene que ser que se que supervisen realmente a los problemas que se enfrentan los pacientes, ya sea en el acceso a la atención. En cuanto a la OMS, en esta estrategia 4.1 es crear un modelo de la Carta de Derechos sobre la seguridad del paciente, ya no tanto desde los derechos del paciente, sino sobre los derechos que tiene a tener una atención segura y de bajos riesgos. En la estrategia 4.2 es aprender de la experiencia del paciente para mejorar la seguridad, lo que les comentaba a ustedes anteriormente. ¿Qué vamos a ver? En los gobiernos nos dice que tiene que establecer plataformas, redes, eventos. Es donde nosotros podemos darle un poquito más de voz a nuestro paciente para que ellos nos vayan explicando y dándonos su experiencia, buena o mala, dentro de estos establecimientos. Los establecimientos, para complementar y dar cumplimiento a esta estrategia, ellos tienen que analizar cuando se crean los sistemas de reporte de incidentes. Se tiene que hacer un análisis de ellos, y a partir de esos incidentes y de los que nos reportan los pacientes, cuando ya los vamos empoderando sobre su experiencia en la atención, nosotros tenemos que ir haciendo el análisis de esos incidentes, ya sea, quisiéramos que fueran más cuasi fallas, y eso nos hablaría de que nosotros somos una organización un poquito más robusta en la seguridad del paciente. Y pues entre más cuasi fallas, esto es igual a una madurez en la organización. Entonces, se analizan en los establecimientos estos reportes en los cuales nosotros tenemos que aprender de ellos, y como bien decía la doctora Sara, es que no vuelvan a suceder. De las partes interesadas, ellos comparten esta experiencia que nos reporta el paciente de su andar en los hospitales, y pues en una forma proactiva, no señalando, no buscando que el nombre del médico, de la enfermera o con los que participamos en ese incidente, sino de una situación de mejora, y para que esto no vuelva a suceder o no vuelva a sufrir un daño algún otro paciente, y podamos evitarlos en otras instituciones de salud. Y la OMS, ¿qué hace? Es que trata de que las notificaciones de los pacientes
pues sean más, eh, sean más consideradas y tomadas en cuenta y así hacerlo más activo en la situación de una atención más segura o una atención que menos insegura. En la 4.3 que nos habla de los defensores de los pacientes y promotores de su seguridad, que serían las partes interesadas. En esta parte de compartir los resultados de los sistemas de notificación, es para que a través de la experiencia, volvemos a reiterar, de los pacientes se eviten que eh, se vuelvan a repetir y le demos, insistimos, la voz al paciente. En cuanto a los establecimientos, nos dice que tienen que diseñar una estrategia para involucrar como educadores a los promotores, o sea, a las partes interesadas. Es capacitar a las organizaciones no gubernamentales y realmente en la situación de qué es lo que estamos nosotros haciendo a partir de ese análisis de incidentes que nos reporten los pacientes. Sobre todo la situación de cómo nosotros estamos utilizando esa información para poder tomar decisiones y poder aplicar más barreras de seguridad. Las partes interesadas dice, elaborar y difundir, tal vez muy puntualmente en pacientes con padecimientos con tratamientos similares o quirúrgicos y poderlos ir empoderando. ¿Qué nos pide la OMS? Es que por lo tanto hay que elaborar recursos educativos y técnicos para poder capacitar al paciente y que antes de tomar alguna decisión, algún tratamiento o algún procedimiento, ellos sepan realmente a lo que se estén enfrentando. En la estrategia 4.4, que nos habla de la transparencia con las víctimas de incidentes relacionados con la seguridad del paciente, los establecimientos tienen que idear políticas institucionales para un consentimiento informado sólido. ¿Qué quiere decir eso? En el acceso de los pacientes a sus historiales. Estos consentimientos sólidos deben de ser muy bien detallados y solicitados por el médico responsable o el médico que va a realizar ese procedimiento. ¿Para qué? Para que sea en el momento oportuno con información muy personalizada de acuerdo al padecimiento de cada uno de los pacientes, tomando en cuenta pues su edad, sus comorbilidades, el estado de salud en ese momento del paciente. No todos llegamos estables a un hospital, entonces para la toma de decisiones puede ser cuando está estable el paciente o de forma urgente, entonces el estado de salud es muy importante mencionarlo. Y a partir de ese estado de salud, mencionar cuáles son los riesgos que pudiera presentar el paciente y cuáles son sus beneficios y cuáles son sus alternativas. Y como gobierno, esto también tendría que permitir dentro de las nuevas reglamentación o la nueva normatividad que le permitiera al paciente el acceso a su expediente y no cuando ellos nos solicitan en la situación de sus tratamientos, única y exclusivamente se les entrega un resumen clínico. En cuanto a cómo pueden ellos accesar a sus antecedentes para poder poner y empoderar a ese paciente, todos los médicos tendrían que utilizar una herramienta estructurada que es muy famosa y se llama SBAR o SAER en algunas instituciones ahorita donde se está implementando el modelo ahora llamado Modelo Único de Evaluación de la Calidad, que antes era el modelo de seguridad del paciente del Consejo, donde habla esta herramienta de la S, que es la situación que le prevalece en ese momento el paciente. La B son sus antecedentes, la A son las evaluaciones que se le han hecho o que se le están realizando, y la R es una recomendación o cuáles serían los pendientes que tendríamos para la continuidad de la atención. En esta estrategia por las partes interesadas nos dice que es aumentar la conciencia sobre los sistemas de notificación de seguridad
el derecho a consultar los históricos médicos y el derecho al consentimiento informado y el derecho a una respuesta emergente, y incluidas otras vías de seguridad a disposición de los pacientes. La OMS, ¿cómo actúa en esta estrategia? Ella recopila, coteja y difunde los modelos políticos y de procedimientos. Los divulga para informar a los pacientes y a los familiares de los incidentes relacionados con la seguridad de los mismos y que lo que se les haya causado algún daño, ya sea permanente o transitorio. En la estrategia número 4.5, que habla sobre la información y educación a los pacientes y sus familiares, nos habla para que esto se lleve a cabo, nos pide que los establecimientos puedan comprender y preguntar a los profesionales de la salud durante el proceso de atención, el cómo tal vez hasta recordarles que el mismo paciente les diga, por favor, no sé, pregúnteme cada vez que venga, pregúnteme en mi nombre completo, pregúnteme mi fecha de nacimiento o pregúnteme en qué parte de mi cuerpo se va a llevar a cabo este procedimiento. En fin, tratar de que el mismo paciente pueda poner esas barreras de seguridad, anteponerlas antes de recibir esta intervención. Y por parte de los gobiernos, pues sería crear mecanismos para proporcionar información y educación a los mismos pacientes en donde se estén realizando esta intervención. Por parte de ahora sí que las partes interesadas es producir y difundir materiales de información y educación sobre la seguridad del paciente, de acuerdo en los establecimientos, de acuerdo a los servicios o de acuerdo a la atención que se otorgue en cada uno de los establecimientos, sobre todo en cuanto a los procedimientos de alto riesgo que pudieran tener más situaciones que pudiéramos trabajar puntualmente en esas barreras de seguridad. Y la OMS pues defiende la participación de los pacientes y los familiares como instructores en las actividades de la educación y formación en materia de seguridad del paciente. En estos modelos únicos de seguridad del paciente que tenemos en México, nosotros siempre recordamos, y lo mencionó la doctora Sara, sobre los derechos del paciente, que es el estándar PFR, o el PFE, que es de la educación al paciente y sus familiares, donde nosotros tenemos esa obligación de darles la educación para que ellos mismas puedan ser más apegados a su tratamiento durante la hospitalización o posterior al egreso de las instituciones. Entonces, esto se ha venido hablando constantemente en estos modelos de atención, pero no siempre lo hacemos en los momentos oportunos o al paciente, si el paciente a lo mejor tiene alguna situación que no nos pudiera entender, es porque desde un principio no lo informamos, no lo hicimos saber con palabras no técnicas el objetivo de ese tratamiento. Bien, ¿cómo se mide todo esto, la situación de la OMS? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se va a medir ese progreso general para ver cómo va aterrizándose estos objetivos estratégicos? Se hace a partir de monitorización e información, evalúa cuáles son los avances que se tienen en estos 4 pilares que les estábamos mencionando. Cuando la OMS, por cooperación con la organización no gubernamentales, ellos recopilan esa información, la analizan y posteriormente la hacen por patrón y tendencia y ven realmente cómo esto se está dando en los países y sobre todo en cada uno de sus hospitales. El compromiso que tenemos como integrantes de la OMS, y esto se realiza cada 2 años y se comunica a la Asamblea Mundial de la Salud. El indicador para medir esto es
un número de países, o más bien el número de países que pertenecen a la OMS, con un total de hospitales que se tenga dentro de ese país. Al menos estos hospitales deben ser el 60% del número de hospitales de los cuales deben de participar con esas estrategias. Y la meta mundial, como les decía, es el porcentaje de países en los que más del 60% de los hospitales tienen un representante del paciente en el consejo de administración o en un mecanismo similar. ¿Cuándo empezó todo esto? Fue en el 2022, donde se definió la línea de base establecida. Para el 23, el 20% de los países que pertenecen a la OMS empezaron a trabajar. Para el 2025 se considera la meta que seamos el 30% de los países que estamos inmersos en la OMS tengamos estas estrategias implementadas. Y pues bien, una de las cosas que ha trabajado la OMS es, por ejemplo, ¿qué necesita saber? Este manual lo podemos encontrar en las páginas de la OMS y que nos sirve para que el paciente lo vayamos nosotros enseñando y llevando de la mano para que pueda tomar la importancia del autocuidado. Y como aquí lo dice, la alfabetización y la toma de decisiones es compartida y serán conceptos claves sobre el cual girará un nuevo modelo que implica a las personas en su proceso de atención médica. Esto es sumamente importante porque aunque nos diga que es una atención integrada, centrada en la persona, a veces nos olvidamos que escuchamos más bien pacientes, debemos escuchar pacientes y no ver diagnósticos. Muchas gracias. Ya estamos por terminar nuestra presentación y solo para contextualizar en qué niveles va a ser la participación de los pacientes, me permití hacer este esquema como una diana, donde en el centro no es la participación del paciente se estima como fungir como una barrera de seguridad durante su tránsito por el proceso de atención médica, esto cuando el paciente está hospitalizado. En un segundo plano, en esta banda amarilla, la toma de decisiones sobre su salud, que también ellos participen a través de información para favorecer el autocuidado. ¿Esto cómo? A través de grupos de pacientes de crónicos, donde ellos puedan compartir conocimientos entre iguales y asimismo recibir capacitación de los médicos tratantes y personal de salud para favorecer esto, el autocuidado de la salud. Y por último, en la banda azul, la participación de los pacientes en órganos consultivos y la gestión hospitalaria, que al fin es el indicador mayor de que estamos integrando a los pacientes en su proceso de atención más seguro y que ya la licenciada Cabrera les dio el indicador que está poniendo la OMS cada 2 años para ver el avance de este proceso. Por supuesto, la información, la educación y la formación es indispensable para los pacientes, no se diga para el personal de salud, que ya vimos que no andamos muy bien, y para los pacientes se debe extender para que ellos estén inmiscuidos en todo el proceso de atención. Si ustedes tienen el interés de ver este documento, podrán ver a profundidad que inclusive se solicita que empiecen a participar en el reporte de eventos adversos, algo muy, muy importante, ¿no? Ya vimos en un principio que se disminuyen un 15% los daños a la salud y mejora la economía de los países. Entonces, incluir a los pacientes y sus familiares reflejará que ellos participen en manifestando sus necesidades y sus preferencias en el momento de recibir una atención, por supuesto, más segura y en todo el mundo. Y me gustaría terminar con esta lámina que fue la... como el eslogan
del Día Mundial de la Seguridad de los Pacientes en el 2023, demos voz a los pacientes. Muchísimas gracias por prestar su atención y una disculpa grande por las fallas técnicas, pero creo que el tema es bastante novedoso e interesante y que debemos empezar a visualizar en nuestros esfuerzos hacia los pacientes. Muchas gracias.